El aroma a salitre y asfalto caliente se mezclaba con el eco distante de las campanas de la Sagrada Familia. En la zona alta de Barcelona, lejos del bullicio turístico, se alzaba una mansión de cristal y piedra que parecía más un mausoleo moderno que un hogar. Aquí vivía Fernando. Tenía 60 años, pero la tristeza lo había envejecido una década más en sus ojos. Antichispintes ahora reflejaban la pátina opaca de la soledad. Era un magnate de las telecomunicaciones y la tecnología, un hombre que había construido un imperio sobre la base de la ambición implacable, pero el dinero, se había dado cuenta, no podía comprar el silencio que deseaba ni ahuyentar el que no soportaba. Dentro de su salón principal, el vacío era palpable. Lo más notable, lo que más le dolía, era la presencia inerte del piano de cola. Un Bissendorfer Imperial era una pieza majestuosa que ocupaba un lugar de honor, pulido a diario por doña Pilar, la gobernanta, pero mudo. Había estado en silencio durante 11 años. El tiempo exacto que había pasado desde aquella noche fatídica en la que la música se extinguió junto con la única persona que había amado de verdad, doña Pilar. Una mujer robusta y de mirada severa pero de corazón blando. Era la única alma que se atrevía a cruzar el umbral del silencio de Fernando. Había trabajado para él durante 20 años, y era más una madre sustituta que una empleada. Señor Fernando, dijo doña Pilar, su voz resonando ligeramente en el mármol frío. Ha llegado el contrato de la fusión. Debe revisarlo. Fernando levantó la mano en un gesto que indicaba cansancio infinito. Estaba sentado en su estudio, con vistas a un jardín inmaculado que nunca pisaba. Déjelo en la mesa. Pilar, lo veré mañana. Hoy no tengo cabeza para números, solo para el recuerdo de lo que ya no está. Pilar suspiró. Sabía que su dolor era real, profundo, pero también sabía que se estaba marchitando en vida. El mundo sigue girando, señor, y usted tiene una empresa que necesita su liderazgo, no su melancolía. Fernando no respondió. Se levantó y caminó hasta el piano. Pasó la yema de sus dedos por la madera oscura, sintiendo el frío de la laca. Recordaba las melodías vibrantes, la risa de su esposa mientras tocaba. Ahora, la tapa permanecía cerrada, sellando un capítulo de su vida que él no se permitía reabrir. El silencio era su penitencia autoimpuesta, era su prisión. Mientras Fernando se hundía en la comodidad fría de su fortuna, a kilómetros de allí, en un cruce de avenidas ruidosas y contaminadas, otra vida se debatía entre la supervivencia y el desespero. Ana tenía 11 años, y la sabiduría forjada en el calor de los semáforos de Barcelona. No llevaba uniforme escolar ni mochila de colores. Su uniforme era una camiseta desgastada, y su mochila, una bolsa de plástico llena de caramelos y chicles. Ana no pedía limosna. Trabajaba. Su método era simple, rápido y eficaz. Cuando el semáforo se ponía en rojo, se lanzaba entre los coches, ofreciendo su mercancía con una sonrisa que, aunque forzada por la necesidad, era genuinamente dulce. Hola. ¿Unas gominolas para endulzar el viaje, caballero? 2 euros. La bolsa. Ayuda a que mi madre pueda seguir sonriendo. Aina no mentia. Cada euro que ganaba iba destinado a una única y crucial misión: a comprar los medicamentos caros y esenciales para Laura, su madre. Laura padecía una enfermedad crónica que la había postrado en cama, dejándola incapaz de trabajar o incluso de cuidar de su hija como quisiera. Vivían en un pequeño y destartalado piso en el Raval, donde el aire era pesado y la esperanza bien escasó. Era un día especialmente caluroso. El sol de agosto pegaba sin piedad contra el asfalto. Ana sentía como el sudor le corría por la sien, pero no podía parar. Sí se detenía. Los pensamientos se volvían muy oscuros. ¿Qué pasaría si no conseguía los 50 euros para la nueva dosis de hoy? El semáforo frente al carril de coches de lujo, esos que ella veía como naves espaciales, se puso en rollo. Ana vio un Bentley de color negro intenso. El conductor, un hombre mayor con traje impecable, tenía la mirada perdida, ajena al mundo. Era Fernando, sumido en sus pensamientos mientras su chofer lo transportaba de una reunión inútil a otra. Ana se acercó a la ventanilla, levantando la bolsa de caramelos. Señor, ¿quiere un poco de azúcar para este día amargo? Fernando ni siquiera se inmutó. Estaba mirando hacia el frente, absorto. Disculpe, señor, insistió Ana con una voz que, aunque infantil, tenía una firmeza inusual. Sé que tiene prisa, pero la vida es muy corta para no tener un pequeño placer. Fernando, molesto por la interrupción de su silencio, bajó la ventanilla unos centímetros, revelando una cara marcada por el dolor y la indiferencia. No, gracias, niña. No quiero nada. Su tono era cortante, de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas. Sin rechistar, a Nana no se ofendió. Vio algo más allá de la arrogancia. Vio la misma melancolía que a veces veía en el espejo de su madre cuando creía que nadie la miraba. Parece un hombre muy triste, dijo Ana, sin vender los caramelos, sino ofreciendo una observación sincera. Aunque tenga un coche tan grande y bonito, sabe, mi mamá dice que la tristeza se cura con un poco de sol y una buena canción.
A la frase de Ana impactó a Fernando como una descarga eléctrica. Una buena canción. Hacía años que nadie le hablaba de música, y mucho menos de la tristeza con tanta honestidad desarmante. Él la miró por primera vez. No era solo una niña pidiendo, era una niña viendo. Sus ojos eran de un verde profundo y extraordinariamente expresivos, ojos que le resultaron extrañamente familiares. ¿Qué sabes tú de la tristeza?, preguntó Fernando, suavizando su tono, casi a pesar de sí mismo. Sé que la tristeza es pesada y que hace que sea difícil respirar, respondió Ana, tocando su pecho con una mano pequeña. Y yo tengo que comprar medicinas para que mi mamá pueda respirar bien, así que no puedo darme el lujo de estar triste en el semáforo. Cambió a ámbar. El chofer, José, se preparó para arrancar. Fernando sintió un tirón en el pecho. No era lástima, era una punzada de conexión humana que había estado dormida durante años. Sacó la cartera, no para darle una limosna, sino para responder al precio de su mercancía y a la verdad de sus palabras. ¿Cuánto te debo por toda la bolsa? 10 euros, señor, dijo Ana, sorprendida de que finalmente estuviera interesado. Fernando sacó un billete de 100 euros, quédate el cambio. Y dime, ¿dónde consigues la música que cura la tristeza? Ana sonrió, una sonrisa radiante que iluminó la cara de Fernando por un instante. Está dentro, señor. Solo hay que buscar la llave. El Bentley se deslizó, dejando a Ana en el asfalto. Fernando se quedó con la bolsa de caramelos en el asiento. No le importó el dinero que acababa de regalar. Le importó la llave que la niña le había recordado que existía. En los días siguientes, Fernando no podía quitarse a la niña de la cabeza. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que la vida seguía siendo hermosa y brutal, y que existía gente luchando por la belleza en medio de la brutalidad. Volvió al mismo cruce al día siguiente, a la misma hora, y allí estaba Ana, saltando entre los coches, su pequeño cuerpo lleno de energía. Esta vez, cuando se detuvo, Ana fue directa a la ventanilla. ¿Le gustaron los caramelos, señor? Demasiado dulces, bromeó Fernando, con una ligera sonrisa. Pero me gustó la conversación. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Y usted? Fernando. Ana se apoyó en la ventanilla. Fernando, hoy necesito 80 euros. Los medicamentos de mamá subieron de precio por una nueva marca. ¿Compraría todos mis chicles por 80 euros? Fernando miró la honestidad desesperada en sus ojos. Podría darle 80 euros, o 8,000, sin pestañear, pero algo le decía que si simplemente le daba dinero, dañaría su orgullo. Ana, dijo él ansí, te compro todos los chicles. ¿Qué vas a vender mañana? Buscaré más. En la necesidad enseña a ser rápida. Necesitas algo más estable que el asfalto. ¿Estás en la escuela? La cara de Ana se ensombreció. Fui hasta el año pasado, pero ahora, mamá me necesita más, y necesito ganar dinero. La escuela no paga las medicinas. Fernando tomó una decisión impulsiva, una que doña Pilar seguramente condenaría. Necesito una ayuda con unas tareas ligeras en casa. No es un trabajo duro. Es más como ayudar a una persona mayor a organizarse. ¿Estarías dispuesta a venir a mi casa por las tardes? Después de las horas más duras de venta, te pagaré 100 euros al día, y te prometo que nunca te faltarán los 80 euros para las medicinas de tu madre. Ana parpadeó, incrédula. ¿100 euros? ¿Solo por ordenar? Y por hablar conmigo, añadió Fernando. Por recordarme cómo se ve el sol. Ana aceptó de inmediato, pero tengo que ir a ver a mi mamá primero, para darle sus medicamentos, y no puedo llegar muy tarde a casa. No te preocupes por el horario. Mañana a las 5 de la tarde mi chofer vendrá por ti a esta esquina. ¿Vives cerca? Sí, cerca del metro Lisa Yuen. Estaré aquí. Y así, la niña del semáforo entró en el mundo de cristal y silencio del magnate. Cuando Ana subió al Bentley al día siguiente, se sentía como Cenicienta. El lujo del coche la abrumaba, pero se aferró a su bolsa de caramelos vacía como un talismán. Al llegar a la mansión, doña Pilar la recibió con una mezcla de curiosidad y profunda desconfianza. ¿Quién es esta niña, señor Fernando? ¿Y por qué está en la casa?, preguntó Pilar, con los brazos cruzados. Pilar, ella es Ana. Me va a ayudar con la organización de mi biblioteca, y a veces, a poner un poco de orden en mi vida. Págale 100 euros al día, y dale un buen plato de comida antes de que se vaya. Pilar miró a Ana de arriba abajo. Parece que necesita un buen baño y ropa limpia más que un trabajo. Señora. Ana sintió que las orejas le ardían. Pilar, la reprendió Fernando con una firmeza que no había usado en años. Ana es mi invitada. Trátala con el respeto que se merece. Y en cuanto a su aseo, estoy seguro de que podemos solucionarlo. Pero lo importante es su corazón, que está mucho más limpio que el mío. Pilar, sorprendida por la defensa de Fernando, cedió con un gruñido. Ana comenzó su trabajo. Fernando realmente no necesitaba a nadie para ordenar sus libros, pero necesitaba una distracción, una conexión. Mientras Ana subía los libros a la estantería, él la observaba, le preguntaba sobre la escuela,
sobre sus sueños, y con cada respuesta se sentía un poco menos solo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Ana? Quiero ser doctora, para curar a mi mamá. Y si no puedo ser doctora, al menos quiero ser lo suficientemente fuerte para que nadie me pise en la fuerza de su carácter. Era impresionante. Una tarde, mientras Ana desempolvaba algunos viejos vinilos en el estudio, tropezó y casi cae. Fernando se acercó rápidamente para sujetarla. Mientras la ayudaba a recuperar el equilibrio, Ana posó la mano, casi sin querer, sobre el piano de cauda. ¿Qué piano más grande tocas, Fernando? Fernando se tensó. No, ya no. No he tocado en mucho tiempo porque es precioso. ¿No quieres enseñarme? No hay nada que enseñar. Ana está desafinado, oxidado. Es solo una pieza de museo. No lo creo, dijo Ana. Y antes de que Fernando pudiera detenerla, levantó la tapa del teclado y tocó una tecla al azar. El sonido, aunque amortiguado por los años de desuso, vibró en el silencio. ¿Lo ves? No está muerto, solo está dormido. Mi mamá dice que la música es la memoria del alma. Fernando se quedó helado. La frase era idéntica a la que su esposa solía decir. Se arrodilló junto a Ana. ¿Quién es tu mamá, Ana?, preguntó con una urgencia que lo sorprendió. Háblame de ella, Ana. Habló de Laura, de su belleza apagada por la enfermedad, de su increíble inteligencia, y de cómo solía trabajar en una gran empresa en el centro antes de que enfermara. Habló de su tristeza por no haber podido seguir con su carrera. Mi mamá tiene unos ojos preciosos, igual que yo, pero más tristes, y dice que la vida es injusta, pero que siempre hay que luchar con honor. Fernando sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. La voz de Ana, sus gestos, la descripción de los ojos, todo resonaba con algo profundo en su pasado. Ana, dijo Fernando, con la voz temblorosa, quiero conocer a tu madre, quiero que la vea un médico especialista. Yo pagaré todo. Ana se emocionó hasta las lágrimas. De verdad, Fernando, eso sería el mejor regalo del mundo. Ella necesita un doctor de verdad, no solo los del centro de salud en el destino. A veces, usa las manos pequeñas de una niña para desmantelar la muralla de cristal de un hombre. Fernando tomó la decisión de enviar a su propio médico personal, el doctor García, a casa de Ana. Necesitaba que confirmara el estado de Laura y que organizara su traslado a la mejor clínica de Barcelona. Ana le dio la dirección de su humilde apartamento en el Raval. Al día siguiente, Fernando estaba inusualmente nervioso. El doctor García lo llamó al mediodía. Fernando, la situación de la señora Laura es delicada. Necesita hospitalización inmediata. Pero hay algo más que quiero mencionar. La señora Laura es reacia a aceptar su ayuda. ¿Por qué?, preguntó Fernando. Dile que es la única manera de que Ana esté bien, que lo hago por la niña. Ella insiste en que no acepta caridad, Fernando. Y cuando le dije dónde se encuentra usted, que usted es quien está pagando, se puso histérica. ¿Sabía quién soy? Parece que Cian dijo algo sobre no querer deberle nada al hombre que destruyó su carrera hace 11 años. Fernando, ¿tienes algún historial con una mujer llamada Laura, de unos 30 y tantos años? El mundo se detuvo en 11 años, destruyó su carrera. Los ojos verdes, la frase de la música. Fernando sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Laura Montes, mi antigua asistente. Laura Montes había sido su joya, una arquitecta brillante que se encargaba de las operaciones corporativas. Era eficiente, talentosa, y sí, sus ojos eran idénticos a los de Ana. Ella había sido despedida sumariamente 11 años atrás, en medio de una ola de recortes y, peor aún, bajo la sombra de un pequeño escándalo de malversación que nunca se probó del todo, pero que él, en su dolor y desconfianza tras la muerte de su esposa, había creído ciegamente. Trae a Ana a la mansión de inmediato, Pilar, ordenó Fernando a la gobernanta, que escuchaba la conversación con la boca abierta. Y dile a José que traiga a la señora Laura, quiera o no. ¡Que la traiga! La verdad se estaba revelando capa tras capa, como un veneno antiguo. Fernando se sentó frente al piano, pero esta vez no solo lo toca. Golpeó el teclado con la frustración de un hombre que se da cuenta de que su dolor había sido la causa del sufrimiento de otra persona. Cuando Laura llegó a la mansión, estaba débil, pero su dignidad era inquebrantable. Ana no estaba presente. Doña Pilar la había llevado al jardín. Laura entró en el salón y vio a Fernando. Su rostro, pálido por la enfermedad, se endureció con una frialdad que reflejaba años de resentimiento. Fernando, dijo ella, su voz apenas un susurro. No necesito tu caridad. Llévame de vuelta a mi casa. Cállate, Laura. Mira dónde estás. Mira cómo vives. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué te fuiste así?, gritó Fernando, con la rabia contenida de una década. Decirte que me despidiste por un robo que nunca cometí. Que me echaste de la empresa de mi carrera, justo cuando me enteré de que estaba embarazada. ¿Querías arruinar mi vida por completo? Fernando se tambaleó. ¿Embarazada? ¿Eras tú? Sí, Fernando. Yo era la persona que intentaba seguir adelante.
la que tenía que comprarle medicinas a mi hija vendiendo caramelos. En un semáforo, porque el gran Fernando Montalvo decidió que yo era una ladrona, que yo no valía nada, Ann, pero no lo sabía. Nunca me dijiste sobre el embarazo. Si lo hubieras hecho, ¿hubieras hecho qué? ¿Me hubieras dejado quedarme por compasión? No. Yo elegí el silencio. Elegí la dignidad. Y cuando la niña me dijo que había encontrado a un hombre bondadoso que quería ayudar, nunca imaginé que serías tú, Ann. El destino es increíblemente cruel, ¿verdad? La palabra destino resonó en el silencio del salón. Fernando se acercó a Laura. ¿A Laura? Por favor, Ana. Ana es mi hija, ¿verdad? Laura desvió la mirada. Sí, Fernando, Hannah es tu hija en 11 años. Tuve que criarla sola, enseñarle a ser fuerte, a sobrevivir a las consecuencias de tu desprecio. En ese instante, la puerta se abrió. Ana, que había escuchado parte de la acalorada discusión, entró. Vio a su madre débil y a Fernando, su amigo bondadoso, gritando con una intensidad que no le conocía. «¡Papá! ¿Por qué estás gritando a mamá?», gritó Ana, las lágrimas brotando de sus ojos. El silencio fue absoluto. El eco de papá golpeó a Fernando con la fuerza de un rayo. Laura intentó acercarse a Ana, pero su debilidad la traicionó, y comenzó a toser incontrolablemente, agarrándose al pecho. Ana, en pánico, se lanzó hacia su madre. «Mamá, la medicina, tienes que tomarla». Fernando reaccionó de inmediato. El shock, la culpa y la revelación se transformaron en acción. Levantó a Laura en sus brazos con una ternura brutal que no había sentido desde hacía mucho tiempo. «Llévala al coche, José, al hospital ahora mismo, y que avisen al doctor García de que vamos para allá». Ana subió al coche con ellos, sosteniendo la mano de su madre. Fernando, que conducía con una imprudencia que aterrorizó a José, miró a Ana. «Ana, lo siento mucho. Todo esto es mi culpa». Ana lo interrumpió, su mirada de 11 años llena de una condena adulta. «Papá, despediste a mamá», dijo Ana, repitiendo la acusación que había escuchado. «¿Por qué hiciste algo tan feo?». Fernando sintió que la verdad de su error le quemaba el alma. Había despedido a su pareja, a la madre de su hija, por una sospecha insignificante, justo cuando su dolor lo hacía incapaz de ver la verdad. Había arruinado la vida de 2 personas inocentes por su propia miseria. «Ana, mi amor, tienes razón», dijo Fernando, su voz quebrándose. «Cometí el error más grande de mi vida, pero prometo, te juro, que voy a arreglarlo. Voy a cuidarte a ti y a mamá. Ya no van a sufrir más». En el hospital, las horas se convirtieron en una eternidad de culpa y esperanza. El doctor García salió finalmente. «Laura está estable, la necesitábamos aquí hace meses, Fernando. La enfermedad había avanzado, pero con el tratamiento adecuado y la infraestructura del hospital, vamos a lograr que se recupere completamente. Pero necesita paz y 0 estrés». Fernando asintió, aliviado, pero su batalla más grande aún estaba pendiente en el perdón. Pasaron las semanas. Laura se recuperaba lentamente en la suite privada del hospital, mientras Fernando y Ana la visitaban a diario. El vínculo entre padre e hija se solidificaba en la sala de espera. Hablaban de todo, de los caramelos, de Barcelona, y de cómo Fernando había estado triste durante tanto tiempo. Un día, mientras Ana y Fernando esperaban, Ana le preguntó: «¿Ya encontraste la llave de la música, papá?». Fernando sonrió. «Creo que sí. Ana, creo que la llave eres tú y tu madre». En una de sus visitas, Fernando entró solo en la habitación de Laura. Estaba leyendo, su rostro recuperando un tenue color. «Si vienes a discutir el pasado, por favor, vete. Aún estoy débil». «No vengo a discutir, Laura, vengo a suplicar tu perdón y a contarte la verdad de por qué fui tan frío hace 11 años». Fernando le abrió su corazón, contándole sobre la muerte de su esposa, de cómo el dolor lo había consumido, haciéndole desconfiar de todos. Le explicó que el despido fue un error impulsivo, una cobardía ejecutiva basada en un informe malicioso de un ex vicepresidente que quería su puesto. «Descubrí la verdad sobre el fraude la semana después de que te fuiste, Laura, pero ya era demasiado tarde para encontrarte. Me encerré, convencido de que la vida me había quitado todo y que no merecía nada bueno». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Laura. «Yo también sufrí mucho, pero nunca le he hablado mal de ti a Ana. Siempre le dije que su padre, aunque ausente, debía ser un hombre de honor, y no lo fui», admitió Fernando, arrodillándose junto a su cama. «Pero voy a hacerlo ahora. Ana me ha salvado, Laura nos ha salvado a los dos. Por favor, permíteme ser su padre, y permíteme enmendar el error de mi vida, cuidando de ti, por el resto de la tuya». Laura miró a Fernando, vio el arrepentimiento genuino, el amor por Ana que brillaba en sus ojos. Vio al hombre que había admirado en su juventud, liberado de su dolor. «Te perdono, Fernando, pero el camino será largo, no por el pasado,
sino porque necesito ver que eres un hombre nuevo. Por Ana, lo intentaremos. El perdón de Laura fue la medicina que Fernando realmente necesitaba. Si crees que el destino une a las personas correctas, escribe destino en los comentarios. Con la recuperación de Laura, la vida en la mansión de cristal cambió radicalmente. De pronto, el silencio había desaparecido. El aire vibraba con risas, con las carreras de Ana por los jardines, y lo más importante, con música. Fernando por fin abrió el piano. Al principio, sus dedos estaban rígidos y torpes, pero poco a poco, la melodía regresó. Tocó piezas suaves, melancólicas al principio, pero que se volvieron más alegres con cada día. Ana se sentaba a su lado, fascinada. Laura, ya de vuelta en casa y sana, se reía al ver a su hija intentando tocar el mismo teclado que una vez había estado prohibido. Doña Pilar, al principio escéptica, se convirtió en una abuela cariñosa, preparando los platos favoritos de Ana y vigilando a Laura con celo materno. La empresa de Fernando, aunque seguía siendo importante, pasó a un segundo plano. Le dio a Laura un puesto de socia, valorando su inteligencia y talento, y juntos establecieron una fundación para ayudar a niños que, como Ana, luchaban por la salud de sus padres. Fernando ya no era el magnate frío, era un padre, un compañero y un músico recuperado. Aprendió a vivir con la lección de que el éxito profesional es insignificante sin la riqueza del afecto y el calor humano. Una tarde de invierno, mientras el sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Fernando y Laura observaban a Ana intentar una difícil pieza de Mozart en el piano. Su risa llenó el salón. «Mira qué rápido aprende», susurró Laura, apoyándose en el hombro de Fernando. «Tiene tu talento, Laura, ni tu fuerza», respondió él, besándole la frente. 11 años perdidos, pero mira lo que el destino nos ha devuelto. Fernando había encontrado la llave, no estaba en los billetes de 100 euros, ni en el lujo de su mansión. La llave estaba en el par de ojos verdes, que le recordaban que, incluso después de la tragedia, la vida te ofrece una segunda oportunidad para amar y ser amado. La tenía en la niña que había sido lo suficientemente valiente para preguntarle por qué estaba triste, y en la mujer que había sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir a su error. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y comparte con quien es tu verdadera familia.